¿Sí? ¿Se me escucha? No, pero si era un día como otro cualquiera. Estaba en mi casa y recibo un WhatsApp de mi amiga la Mari. Y dice, tenemos que hablar urgentemente. Y yo, claro, yo me asusté, digo, ¿qué pasa aquí? Dice que tenemos que hablar. Dice, tienes que cambiar urgentemente. Digo, ¿cambiar cómo? ¿En qué sentido? Dice, sí, estilísticamente tus gustos son horribles. Digo, pero ¿cómo que digo, esto a cuento de que viene esto? Digo, esta está haciendo el ciclo este de moda y costura y ya está, se le ha cruzado bien el cable y viene aquí con ganas de jaleo. Dice que siempre va en chándal. Digo, hombre, a lo mejor voy siempre en chándal porque estoy estudiando INEF y estoy ahora de práctica en un colegio y tengo que ponerme todos los días chándal. Digo, mira, Mari, déjate de gilipolleces y dime a dónde quieres llegar. Dice, tío, que es que estoy viendo que en el ciclo medio de moda y costura no tengo mucha salida y necesito un empujón. Dice, que tienes que ir al programa, cámbiame. Digo, claro, a promocionarte a ti. Dice, sí, tío, por favor. Digo, ¿por qué no vas tú? Dice, hombre, porque si voy yo y digo que soy estilista, vaya mierda estilista, me van a decir allí que soy. Nos tomamos una cerveza y yo no sé cómo coño con el cachondeo me convenció, me grabó un vídeo diciendo gilipolleces de que yo iba siempre en chándal, de que a mi amigo no lo dejaban entrar a la discoteca por mi culpa. Todo mentira, si era todo mentira. Tal, que mandó ella el vídeo y a las 2 semanas así me meto en mi correo. Y veo, programa, cámbiame, no sé qué, no sé cuánto, te hemos aceptado. Y claro, yo ya me llamé a mi amiga y le dije, oye, ¿esto qué coño es? Pues estábamos de cachondeo. Dice, ya, tío, pero entre unas cosas y otras, al final yo también, que estaba borracho, lo mandé. ¿Tú te crees que puedes hacer esto sin pedirme a mí permiso? Bueno, total, al final fuimos. Llegamos allí a Madrid, a los estudios de Telecinco, donde se realiza el programa. Claro, pues yo iba normal, yo iba como voy siempre, con mi camisa y mis pantalones vaqueros. Dice, pásate a esta habitación. Allí vino ya la redactora, me echó un vistazo y dice, ¿tú eres el del chándal? Digo, sí. Dice, ¿cómo vas así? Digo, hombre, no sé, digo, yo he venido normal, tampoco he venido muy arreglado, pero vengo como voy siempre. Dice, no, dice, tú así no puedes entrar al programa. Digo, ¿cómo? ¿A qué te estás refiriendo? Dice, ve al cambiador, que ahí tienes tú lo que te tienes que poner. Cuando vi lo que me tenían preparado, digo, esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Yo se lo dije a mi amiga Mari, digo, como me tenga que poner esto, nos vamos. Un chándal, era un chándal grisáceo, con lamparones, tenía manchas ahí de aceite, y luego lo más gracioso era, el chándal era Aquiclas, que eran de estos que si lo ves de lejos parece que es Adidas, pero pone aquí Aquiclas. Y yo digo, Mari, la que me estás liando, Mari. Ya mi amiga Mari se fue para el plató, ya vino la redactora por mí y me dijo, oye, prepárate que en 15 minutos sale. Claro, yo ya me acordé, digo, hostia, la frase, que aquí hay que poner una frase, y ya la llamé, digo, oye, mira, que ya tengo la frase pensada. Dice, ¿qué frase? Digo, hombre, la que ponéis aquí arriba, antes de salir. Dice, no, dice, eso no te preocupes, que eso ya lo ponemos nosotros. Digo, hombre, pero ¿cómo lo vais a poner vosotros? Bueno, total, que ya me fui para la puerta del cambio, ya que íbamos a salir. Se hizo el silencio. Digo, ya vamos a arrancar. Yo estaba nervioso, yo estaba nervioso. Ya es la primera vez que voy a televisión, yo estaba nervioso. Escucho a quién fue, a Natalia, leer la frase. Y la frase era, me llaman el sandalio. Cuando escuché esto, dije, la madre que los parió aquí a todos juntos. Claro, yo salí allí ya, cuando se abrió la puerta, yo salí ya con una mala leche. Digo, pero venga, vamos para adelante, di lo que tenías pensado y sal de esto ya como puedes. Eso que empieza así a andar. Yo ya pues dije, hola, me llamo tal, vengo de tal sitio y vengo porque no tengo gustos estilísticos, siempre voy en chándal, mis amigos se ríen de mí. Todo mentira, si tú eras una trola de mi amiga, la hija de puta que me lo escribió todo para que lo dijera. Cuando los tres le dieron a que no. Y yo me cago en la leche, me han puesto el chándal a Kikla, han hecho de fiesta gilipollez y encima a todos le dan que no. Bueno, total, que ya empezaron a comentar los presentadores, los tres, y dijeron, pues yo le he dado que no porque me gusta la gente que va con chandas, que tiene personalidad. Dice, ya empezaron a entrar ya a hablar. Dice, sí, porque tú tienes mucha personalidad. Dice, porque cualquiera no va en chandas. Dice, tú vas en chandas. Y no sé qué, no sé cuánto, gilipollas así. Y ya saltó, me acuerdo que saltó el pelayo este. Dice, tío, pero ¿a quién se le ocurre venir con un chándal aquí, claro? Estaba con una cara de mala leche y ya salta. Dice, bueno, mira, vamos a hacerte un favor. Ya la vamos a liar. Ya la vamos a liar. Dice, vente conmigo que te vamos a hacer un cambio express. Ya vino Pelayo y dice, ponte esto, vamos, esto que era un pantalón de chándal de estos, era un chándal pitillo, de estos que te aprieta aquí las piernas, vamos, que no te deja ni circular la sangre. Digo, hombre, pero Pelayo, ¿cómo me voy a poner esto? Dice que sí, que te lo pongas. Unos zapatos, digo, pero ¿cómo voy a poner un chándal y zapatos? Dice que sí, que esto es la moda. Dice, ¿moda? Digo, si esto, una cosa es la moda y otra cosa es hacer gilipollas. Dice que te lo pongas. Me dio una camiseta y una chaqueta de chándal así negra, que es así, es lo único que me gustó, la chaqueta que me dieron negra. Claro, ya llegó el complemento. Era unos auriculares de estos dorados,
así, que más grandes que mi oreja, y me tenía que poner una gorra y encima los auriculares. Digo, mira, yo aquí ya no. Claro, ya escucho que de fondo que empieza a sonar como una música de alta de tensión. Y siento a la presentadora decir, estamos teniendo problemas con el cambio express. Allí, vamos, hubo un follón que yo ya estaba, al final cedí, el ayo a dar el clavo, eso son amigas. Estaba con una mala leche que no abrí ni la boca. Dice, claro, dice que está nervioso porque es la televisión. Digo, nervioso porque es la televisión. Digo, me cago en la... Y ya nos fuimos, ahí terminó mi cambio express. Dice mi amiga, me pregunta mi amiga Mari, oye, ¿la ropa la tienes que dejar aquí o te la llevas? Digo, hombre, yo ya que me la han dado la llevo, aunque se la venden en una tienda de segunda mano y ya tomas por culo. Y además que con los auriculares venía un MP3 guapísimo, que digo, hombre, el MP3 ya que vengo yo me lo quedo. De esto que se acerca a la redactora y dice, oye, dice, ¿dónde vas? Digo, hombre, pues a mi casa ya. Dice, no, dice, pero el MP3, el MP3 me lo devuelve. Vamos, cogí el MP3 y te juro por Dios que de la raya que tenía me lo cargué, que tuvo que venir la seguridad allí del programa, vino la seguridad y me echó. Total, que una y no más.